en febrero pasado, aquí en el sur de Estados Unidos. No voy a hablar mucho, solo las voy a ir pasando, dejándolas unos segundos cada una. Son fotografías del desierto de Arizona, que es la frontera sur de Estados Unidos con México. Muy bien, estas fotos, como les dije, las tomé cuando fui en febrero con un grupo de voluntarios que se llama Paralelo 31, que se dedican a ir al desierto en la frontera de México con Estados Unidos a buscar personas desaparecidas, personas que buscan cruzar Estados Unidos y que sus familiares reportan a veces días, meses o hasta años como desaparecidos. Y este grupo de personas se va por el desierto buscando a través de la última ubicación que les dieron, que les dio la persona que intentó cruzar a través de los familiares. Y pues, ¿qué es lo que encuentran este grupo de personas? Obviamente muchos objetos, mochilas con lo que las personas que intentaban cruzar tuvieron que abandonar porque ya no podían seguir cargando o porque por la sed, por el hambre, la debilidad ya no les permitía cargar. Entonces voy a regresarlas un poquito a esta donde se ven los objetos que vienen dentro. Es una mochila camuflajeada, como pueden ver, con algo de ropa interior, algunas aspirinas o medicinas, algo de aseo, un bote de agua también por ahí, talco. Y esta mochila, perdón, la fotografía de la izquierda a mí me impactó mucho porque es una mochila que encontramos abandonada justo antes del camino. Es decir, alguien que estaba a punto de llegar a la carretera y dejó ahí ya sus cosas. No sabemos el motivo. Y obviamente lo más fuerte que este grupo encuentra no son objetos materiales, sino es encontrarse con personas a veces que están moribundas o a veces con personas que ya han fallecido o hasta con esqueletos, es decir, personas o migrantes que murieron de hambre o de sed y que ahí quedaron a merced de los animales y del clima. Entonces, conectando un poquito lo que escribieron y agradezco a los que han estado compartiendo, les pido ahora sí que no lo anoten, simplemente reflexiona si ahora confrontando así esto que fue muy rápido, si seguirías llevándote lo mismo. No voy a leer todo lo que pusieron en el chat, cosas de supervivencia, algunas cosas personales, etcétera. Y que a través de esto te preguntes qué es lo esencial en tu vida. Y por medio de esta dinámica trates de ponerte al menos un poco en los zapatos de quien tiene que huir por una situación de guerra, por una situación de violencia, sobre todo de manera rápida, sin tener un tiempo para preparar una maleta bien o viajando solo con lo indispensable. Que empecemos preguntándonos qué es lo esencial en nuestra vida. Muy bien, el segundo momento, y les pido también que lo escriban, les voy a dar 30 segundos para que me traduzcan este texto. Como ustedes se imaginen lo que quieran escribir, inventen si quieren, pero intenten traducir lo que está aquí en la pantalla. Tienen 30 segundos.
Muy bien. Quiero que me levanten la mano quien alcanzó a traducir algo, a lo mejor para no escribirlo en el chat, simplemente levante la mano quien sí pudo traducir algo o pudo intuir qué es lo que está ahí escrito en su idioma. Muy bien, tenemos una mano levantada. 2, 3. A ver, de los que van escribiendo, pongan en el chat nomás para ver qué es lo que escribieron. No importa sea, aunque hayan inventado o hayan intentado adivinar, escríbanlo en el chat, los 4 que levantaron la mano. Mientras escriben, vamos a pasar a la segunda. Quiero que me traduzcan qué es lo que está escrito ahí. Gracias, ahí Leticia, Camila, Michelle, lo que escribieron. 15 segundos para que traduzcan lo que está ahí. Muy bien, se acabó tiempo. A ver si por ahí alguien a lo mejor puede que todavía no pueda traducir lo que aquí está escrito, pero si alguien por ahí todavía no lo puede traducir, lo pongo en español. Efectivamente, como dice aquí Grecia, Lucas y Leticia, me da curiosidad cómo supieron. A ver, ¿quieren compartir por qué supieron que es la señal de la cruz? ¿Alguno de los tres? Gracias, Daniela y Juan, también que ya pusieron. ¿Cómo supieron que era eso? ¿Alguien que quiera compartir de los 4 que sí? Ah, el traductor de Google. Miren qué inteligentes, qué habilidosos. Grecia. Lo tradujimos por Google. A ver, pero ¿cómo lo tradujiste si estaba en la pantalla? Porque le tomé foto y puse detectar idioma. Wow, mis respetos. Muy bien, esa es una habilidad muy... Felicidades, muy bien por saber utilizar una herramienta para traducirlo. Entonces, esta dinámica que ahorita hasta medio de juego, vamos a conectarla con este video que les voy a poner ahora. Gracias a los que compartieron. Sophia, good morning. Are you a little nervous this morning? See? You know what a lawyer is? No. No? Do you have a lawyer? Do you understand what these proceedings here in court are all about? You know what a lawyer is? No? Do you have a lawyer? No? Government charges that you're a native and citizen of El Salvador and that you are present in the United States without legal permission or parole. Have you talked to an immigration attorney?
Aunque este video no es real porque no se permite filmar en un juzgado, es una recreación con anotaciones reales de lo que sucede. Es decir, hay niños, jóvenes y obviamente adultos que llegan a los juzgados de Estados Unidos, muchos de ellos sin hablar o entender una palabra de inglés, y son juzgados. Obviamente la mayoría de ellos son deportados. Lo que probablemente ahora experimentamos nosotros, y tuvimos hasta 1 minuto para traducir y utilizando a lo mejor la tecnología, en esos momentos pues no tienen ni siquiera los 15 segundos que utilizamos nosotros en la última traducción para intentar entender. Y obviamente con procedimientos tan complejos, las personas pues terminan siendo deportadas. Y como tercera actividad, le voy a pedir que levanten la mano virtual, porque no los veo a todos. ¿Quiénes han escuchado algo, cualquier cosa sobre la guerra de Ucrania? Cuento sus manos levantadas. Veo 5, 7, 10. Somos 38 conectados. Hay 17 manos levantadas, es decir, la mitad ha escuchado algo sobre la guerra de Ucrania. 23, 24. 25, 26, muy bien. La gran mayoría, puede por ahí alguno que no haya escuchado nada, por eso no ha levantado la mano. Les pido ahora que la bajen, bájenla todos, por favor. Creo que por ahí hay alguna manera de bajarlas todas. Ah, ya la bajé yo. Ok, ahora levanten la mano quien ha escuchado algo sobre Shirin Abu Akleh. La hermana Ana, Camila, Jessie. Muy bien, 3 personas, 3 de los participantes. Es relativamente normal, gracias, quienes levantaron su mano, relativamente normal que la mayoría de nosotros no haya escuchado nada sobre ella. ¿Por qué? Por la cuestión de la prioridad mediática que se le da a las situaciones. Les voy a explicar un poquito quién es y qué sucedió hace unos muy pocos días con esta periodista, corresponsal de un periódico llamado Al Jazeera, que recibió un disparo mortal, es decir, fue asesinada el pasado 11 de mayo, hace 4 días, mientras informaba una incursión militar israelí en un campo de refugiados en Jenin, en Cisjordania, en Israel o Palestina. Esta se dice que es la mayor tristeza nacional del pueblo palestino desde la muerte de Yasser Arafat en 2004, el segundo mayor funeral en Jerusalén en 50 años. Esta es una foto de su funeral. Y esto sucedió, lo que les voy a mostrar a continuación, cuando sacaban su ataúd del hospital rumbo a la iglesia para su funeral hace solamente 2 días, es decir, el viernes pasado, en el cual participaron musulmanes y cristianos juntos. Analyzed, I've looked at news throughout the world for decades, and I've never seen a scene like this. Look at that. Attacking innocent people, carrying a casket. I don't know what to say. I don't know what to say anymore. What are they expecting now? This is unbelievable. Unbelievable. Oh my God. Such disrespect for the dead and for those who are mourning the dead. How is that a security threat to anyone? How is that disorderly? Why does that require this kind of repression, this kind of violence on the part of Israelis?
analyzed, I've looked at, analyzed. Independientemente de quién sea la persona que está siendo llevada al funeral, siendo alguien reconocida o no internacionalmente, al menos yo en lo personal, y me parece que en cualquier cultura, y no se diga en cualquier religión, los muertos son sagrados, más en un momento como este. Entonces, ¿qué es lo que hace que una fuerza armada, que cualquier policía o ejército, lo que sea, irrumpa en un momento tan sagrado como este? Y se los quiero mostrar porque es algo que sucedió hace 2 días. Y ha habido muchas reacciones. El primer video yo me enteré en primer lugar, ya luego vi en Twitter que era noticia y fue noticia también aquí en México, salió en los periódicos. Y yo le pregunté a un hermano mío de La Salle que está trabajando y viviendo en la Universidad de Belén, porque esto que ustedes vieron ahora es, bueno, esto sí es algo un poco extraordinario porque era un funeral de una periodista muy famosa y pues las imágenes se viralizaron, pero este tipo de situaciones es lo que vive todos los días el pueblo palestino desde hace muchos años, desde hace décadas. Y el mundo no lo sabe y el occidente o las potencias que podrían detener esto lo saben y no hacen nada. Entonces yo le preguntaba, ¿cómo le haces para no llenarte de odio hacia Israel? No hacia los israelitas o hacia los judíos, sino hacia Israel, hacia el gobierno por tener esta metodología de abuso hacia el pueblo palestino. Y él me respondió lo siguiente y le pedí permiso para compartirlo y me lo dio. Me dijo, tuve una crisis de eso el semestre pasado. Trato de recordar que muchos no saben lo que hacen o han vivido engañados para creer que lo que hacen es correcto. Y los políticos y comandantes. Pues recuerdo que nosotros muchas veces también somos presa de nuestra propia maldad y olvidamos nuestros ideales. Sigue habiendo un dolor agudo, una tristeza acumulativa de ver y sentir cómo esto afecta a mi gente, el pueblo palestino, y no poder ni siquiera compartirlo plenamente, mucho menos resolverlo. Y a veces me da un pequeñas crisis de desesperación, ganas de ir y protestar y echar en cara y hacer algún gesto público, aunque me cueste cárcel o expulsión o vida. ¿Esto por qué lo dice? Porque él, siendo mexicano, extranjero, y aunque sea religioso, él no puede hacer nada que vaya en contra o que hable en contra de Israel, aunque sea defendiendo a un pueblo vulnerado. Le pueden rechazar la visa o también lo podrían encarcelar. Y luego me convenzo de que lo poco que hago en silencio por construir al vulnerado vale más que una explosión de atención que apenas afectará, si acaso, al vulnerante o al que vulnera. La semana pasada fui a la tierra de un señor exalumno de la Universidad de Belén que fue golpeado y lleva 20 años de lucha con Israel por sus tierras, porque se las quieren quitar. Su tierra hoy está rodeada por 5 asentamientos israelíes ilegales. Ha pasado la vida en juicios y cortes y ahora hasta los mismos palestinos también lo atacaron. Se veía triste, como nunca antes, desesperanzado, aunque dispuesto a seguir luchando. Pero aún en la puerta de su propiedad está un letrero simple que dice, "We refuse to be enemies".
escrito en árabe, en inglés y en alemán. ¿Por qué en alemán? Porque es de donde reciben más voluntarios para apoyar en esta causa. ¿Qué pasó ayer, antier, justo después de que sucediera esto, que se viralizaran las imágenes del funeral? Bueno, este activista dijo lo siguiente, está en inglés, espero todos podamos entender, pero aquí como quiera puse un párrafo que es el último. Rightly condemned the murder of a journalist, and I'm glad that you've done so, and called for an investigation. But there's another important thing about that event. What the hell were the Israeli Defense Forces doing, carrying out, quote, an operation on Palestinian territory? Now, for the last 6 weeks, you have rightly, and Western leaders have condemned Russia's operation in Ukraine and called it for what it is, a brutal, unjustifiable, inexcusable act of military aggression on somebody else's territory. Why isn't the same thing being said about Israel's incursion into Jenin, Palestinian territory? What were they doing carrying out a military operation on Palestinian territory? What are they doing day in, day out, carrying on military operations on Palestinian territory? Will we call that out as well? Si se fijaron hacia el final, hay el micrófono de la persona que está dirigiendo que trata de interrumpirlo, como diciendo, ya cálmate, no es para tanto. Si esta persona estuviera defendiendo con la misma pasión a Ucrania o a algún otro pueblo de Europa o de Occidente, probablemente le aplaudirían al final. Entonces la pregunta aquí es, una vida es una vida. Toda vida es valiosa, pero ¿por qué en la práctica unas vidas valen más que otras? Y aquí dos imágenes, y claro que no estoy diciendo que no amerite preocuparse y ayudar a la gente de Ucrania. Cualquier guerra es detestable y hay que solidarizarnos, pero ¿por qué se utilizan diferentes criterios para ayudar a personas dependiendo de su nacionalidad? Y aquí tengo dos imágenes, dos dibujos. El de la izquierda son dos personas de algún lugar de Latinoamérica que intentan cruzar Estados Unidos y uno le dice, no va a colar, no va a servir, no va a funcionar. Y el otro mostrando una bandera de Ucrania, es decir, pues a ver si diciendo que somos ucranianos nos dejan pasar. Y esto no es un cómic, no es una broma. Yo viviendo aquí en Tijuana me tocó ver con mis ojos como uno de los pasos fronterizos que estuvo cerrado toda la pandemia y que había cientos de personas mexicanas y centroamericanas y sudamericanas esperando a entrar ahí y el gobierno decía no estamos dejando entrar a nadie, entran solo 5 personas por día por cuestiones de salud y todo. Y cuando sucede lo de Ucrania, empezaron a llegar en autobuses enteros y abrieron las puertas para que entraran más de 350 personas ucranianas por día. Entonces, claro que los activistas y las instituciones de las fronteras dijeron, oigan, ¿qué es esto que está pasando? ¿Por qué nos están diciendo en el discurso una cosa, pero en la práctica vemos que hay privilegios, o sea, dependiendo de la situación? Y el argumento oficial es que pues vienen huyendo de una guerra armada, de una invasión extranjera, cuando sabemos que en nuestro continente también pues muchos de nuestros hermanos vienen huyendo por situaciones de violencia terrible también, no en una invasión extranjera o en una situación armada, bélica, pero sí en una situación de lucha al narco y de violencia que es muy, muy, muy triste y es igual de terrible y que se da en nuestro país desde hace varias décadas tristemente. Y bueno, pues sucede también en los criterios que se utilizan en Europa, también los obstáculos que se le han puesto a los refugiados de otros países de Medio Oriente comparado con lo que ha sucedido últimamente. Entonces, quise poner estos primeros 3 momentos para, sobre todo esta última parte de Palestina que probablemente no conozcamos,
nos abra un poquito más el panorama a lo que sucede en el mundo, ya que en este momento, pues hay guerras tristemente en muchos países del mundo. En la lista de la izquierda son los países que además de Ucrania hay una guerra desde hace años o meses y no sale ya en los medios de comunicación. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué unas situaciones son más mediáticas que otras? Y en cada uno de nuestros países de donde nos conectamos, pues también suceden situaciones y en nuestras vidas y en nuestras familias. Entonces vamos a ir preguntándonos más que el por qué y vamos a ir intentando metiendo la fe, es el para qué. Porque un por qué, es decir, un policía golpeando a una persona que está cargando un féretro, no existe un por qué. O sea, no hay una respuesta razonable para eso. No hay nada que quepa en una mentalidad sana. Probablemente el para qué podamos encontrar algo y sea difícil y a lo mejor nos cueste algo de tiempo, pero no es lo mismo preguntándonos por qué y el para qué. Y les quiero contar otra experiencia que yo escuché también de viva voz, una señora a la cual ahorita le estoy cambiando el nombre, que le quise poner Guadalupe, en alguna ciudad del centro sur de México. Recibió de las autoridades, es decir, de la policía, 3 bolsas negras. Esto lo recibió después de que le habían dicho que su esposo y su hijo habían sido asesinados. Y no solo habían sido asesinados, sino que habían sido desmembrados. Y le entregan 3 bolsas. Y el reclamo de la señora era, ya ella se había resignado y había dicho, pues ya me los mataron. Pero la pregunta era, ¿por qué me los entregan en 3 bolsas? Y ahí fue cuando se dio cuenta, pues que sí, efectivamente, quienes los mataron, no solamente los habían matado, sino los habían desmembrado. Y lo peor es que esta señora huye a una de las fronteras en México, en algún albergue para intentar sentirse segura y sigue recibiendo amenazas de las personas que mataron a su esposo y a su hijo. ¿Y por qué sigue recibiendo amenazas? Le preguntamos, señora, ¿por qué no cambia su línea o ya deja ese teléfono? Lo que pasa es que los que mataron a mi esposo y mi hijo son parte de mi misma familia y por más que intente cambiar mi número, no me voy a poder escapar de ellos y me siguen amenazando y diciendo ya sabemos dónde estás y te vamos a buscar, te vamos a encontrar y te vamos a matar. Y claro, la pregunta es, ¿cómo es posible que parte de su misma familia? Pues sí, dice, mi esposo y mi hijo no se quisieron involucrar en el crimen organizado que llegó a tomar el control de nuestro pueblo y pues lo que pasó fue esto. Entonces, ¿qué me quedó a mí? Pues huir y pedir así, intentar llegar a una frontera para pedir asilo en Estados Unidos. Esta es una historia real, entonces díganme si esta historia no es digna de recibir asilo en cualquier país seguro. ¿Y qué es lo que ha hecho Estados Unidos injustamente tomando como bandera la pandemia? Es decir, no vamos a dejar entrar a la gente que necesite asilo, como esta señora y otros miles que vienen huyendo por situaciones peores algunos, diciendo, quédense en México mientras se hace su trámite de asilo político. Pero ¿qué pasa con los mexicanos que vienen huyendo de su país? México no es un país seguro y entonces Estados Unidos dice, bueno, a los que vienen extranjeros se pueden quedar en México como un tercer país seguro, pero México sigue sin ser tristemente un país seguro. Entonces, obviamente esto no se les hizo a los ucranianos. Digo, ahorita también quiero comentar y recuerdo que nos tocó ver en la frontera, es decir, la gente que pasa a pie, ucranianos pasando así fácilmente, y rusos también que estaban siendo detenidos o rechazados solo por ser rusos.
es decir, que venían huyendo de su mismo gobierno, pero que Estados Unidos tampoco dejó entrar. Entonces, bueno, pues ahí como la pregunta es cómo, dependiendo de un papel o de un pasaporte o de tu nacionalidad, es pues el valor o la prioridad que tienes. Y en este sentido, quiero ahora sí irme a algunos datos, a lo general, a partir de no números, sino experiencias reales, personales, para hablar de situaciones también que nos ayuden a poner en contraste lo que vivimos y en el mundo en el que estamos. Ya casi vamos a llegar a ser 8,000 millones de seres humanos, muy pronto, no sé en cuántos años. Y de estos, la mitad vive algunos con $1 al día y otros con $2 al día. Cada quien haga la conversión. ¿Qué significaría en tu vida vivir con $1 al día, incluyendo todos los gastos que tienes que hacer? Y sin embargo, de estos 7,700 millones de seres humanos, uno, Elon Musk, tiene 277,000 millones de dólares. Esto lo saqué hace 2 meses, probablemente ahorita ya tienen varios miles de millones de dólares más. Y solo un estadio, donde fue el Super Bowl en Estados Unidos, costó 5,000 millones de dólares. Mi mente de parte matemática me dice, oye, pues a ver, si uno de estos, o en vez de construir un estadio, o a Elon Musk le quitas 7,000 millones de dólares, que no es nada comparado a lo que tiene, a cada uno de los seres humanos en el planeta nos tocaría $1,000,000. Pues ¿eso qué significa? Al menos por unos años, porque ahorita en algunos países $1,000,000 ya no te da para vivir toda la vida, pero si lo sabes invertir, etcétera, y pues probablemente sí. Terminaría con la pobreza en un 2x3, en un solo día. Pero ¿por qué no sucede eso? Pues volvemos a lo mismo. ¿Cuál es nuestra geopolítica actual? En esa misma línea, cada minuto mueren de enfermedad curable 10 niños. Y ese mismo minuto se gastan 3 millones de dólares cada minuto en industria militar. Por eso las guerras son algo que se busca para mover la economía también. En este sentido, es algo también contradictorio que los 5 países que tienen derecho a veto en la ONU son también los principales productores de armas. Es decir, la paz del mundo está en manos de los que hacen el negocio de la guerra. Así va a ser muy complicado que deje de haber guerras. De esta población del planeta, 270 millones son migrantes internacionales. Y hago este énfasis porque a nivel de conceptos, un migrante puede migrar dentro de su mismo país, pero no es realmente un migrante, es un desplazado. En nuestro país y en otros muchos, donde estuve también en Líbano, en Siria, había muchos desplazados que salen de su casa, pero no logran salir de su país. Estamos hablando de que 270 millones han logrado salir de su país, están migrando a otra nación. Y esto se ha acentuado sobre todo en las últimas 5 décadas. Los datos del país en el que vivo: en México hay 11 millones de personas que fluyen en las fronteras al año. Es la frontera con mayor afluencia del mundo. Y solo en Estados Unidos hay 12 millones de mexicanos nacidos en México que viven allá. 6 millones de hecho sin papeles. Y de origen mexicano, 38 millones, hispanos alrededor de 50. No sé si han escuchado hablar sobre el ACNUR, o en inglés UNHCR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Qué pensó la ONU después de la Segunda Guerra Mundial? Vamos a crear una oficina que sea parte de la ONU, que al término de la Segunda Guerra Mundial ayude a los millones de personas que huyeron de Europa y que perdieron su hogar, y ya cuando esto se estabilice, cuando ya las cosas estén más tranquilas y esta gente
o vuelva a su país o encuentre un nuevo hogar, vamos a cerrar esta oficina. Es decir, en 3 años la ONU calculaba que el ACNUR dejara de operar. Pues, ¿qué sucede? Que el día de hoy, 72 años después, en 2022, la ACNUR sigue existiendo. No debería de existir, pero sigue existiendo. ¿Por qué? Porque los problemas bélicos y las situaciones de desplazamiento no se han terminado. Y la cosa es que ya no es solo la guerra la que produce el desplazamiento, sino el calentamiento global, que ustedes también sé que algunos tomaron un taller y que es un tema en el que tenemos que estar muy enterados, porque no es solo la economía o la guerra, sino hay otros muchos factores que hacen que las personas busquen migrar. Y en ese sentido, una de las guerras que sucedió la década pasada, que fue la guerra en Siria, provocó muchas millones de personas, tanto desplazadas como migrantes a los países de alrededor y a Europa y Australia y Estados Unidos. Y a uno de estos países a los que llegaron millones de sirios, de personas sirias, pero también de Irak en otra guerra y de Palestina, fue el Líbano. Entonces los hermanos de La Salle y los hermanos maristas en el 2015 deciden dar una respuesta de emergencia y nos invitan a un hermano marista y a un servidor a comenzar un proyecto llamado Fratelli. Entonces llegamos al Líbano y lo primero que hicimos los primeros meses pues fue conocer la realidad, entrevistarnos con gente, con instituciones, con grupos religiosos, tanto cristianos, protestantes, musulmanes, civiles, políticos, para entender un poco más la situación. Y ante esto, ante una situación en la que en aquel entonces había 4,5 millones de libaneses, de los cuales, no de los cuales, sino además de estos 4,5 millones, 500,000 son refugiados palestinos que venían huyendo desde la creación del Estado de Israel en 1948. Además, 150,000 alrededor de refugiados iraquíes que huyeron de Irak por la invasión de Estados Unidos en aquel año, y sobre todo refugiados sirios que en el 2000, en la década pasada, pero en el 2015 ya eran 1,5 millones. Entonces vamos a hacer matemáticas así rápido. Sumemos 1,5 millones más 500,000 más 150,000. Vamos a cerrarlo en 2 millones. ¿Qué nos da esto? Casi la mitad de las personas que viven en este país, en un país pequeño como Líbano, la mitad son refugiados, es decir, 4,5 millones de libaneses, y a eso súmale 2 millones de refugiados, que te da 6,5 millones. Es decir, en proporción, la mitad de la población que vive en un país son refugiados. Cada quien traduzca a su país en Europa o acá en América, ¿qué significaría que nuestro país, en México, por ejemplo, si somos 130 millones de mexicanos, qué pasaría si llegaran 65 millones de extranjeros huyendo de una situación y a los que hay que ayudarles con papeles y con servicios, etcétera? ¿Qué implica para el gobierno, para la sociedad? Y esto lo vivió el pueblo libanés. En aquel entonces, de los 500,000 niños sirios que había en Líbano, la mitad iba a la escuela. Entonces, por eso, nosotros como educadores buscábamos dar una respuesta inmediata para que esos niños no perdieran más años de escuela. Y abrimos algunos centros ese mismo año. Bueno, ya en 2016 abrimos 3 centros con niños iraquíes y sirios. Y quiero comentarles o compartirles una experiencia, y esta anécdota siempre las comparto porque me parece que es importante darle voz a gente que normalmente nos cuesta trabajo conocer, que está viviendo. Entonces, una de estas experiencias o situaciones o historias de vida es de una madre de uno de nuestros estudiantes que huyó de Irak. En el caso de la guerra de Irak, los iraquíes cristianos que huyeron de Irak huyeron
no tanto por la guerra, es decir, sí huyeron por la guerra, pero sobre todo huyeron por persecución religiosa. El Estado Islámico, al ser un Estado radical, los amenazaba. Les decía, o se convierten, o nos pagan unos impuestos muy altos, o los matamos. Y ellos, antes de negar su fe, preferían dejarlo todo, pero conservar su fe. Y era algo muy admirable que aprendimos mucho de ellos, cómo los iraquíes se adhieren a su fe y eran muy religiosos y preferían perderlo todo antes que negar a Jesús. Y una de ellas nos decía, en mi vida he experimentado dos grandes milagros: escapar a salvo de la guerra en mi país y haber encontrado a Fratelli aquí en Líbano. Fratelli es el nombre del proyecto en el que intentábamos ayudar a estas familias. ¿Y por qué esta gente se encontró a salvo en Líbano? ¿Por qué? Porque la ONU también, ¿qué es lo que va a pasar en unos años también cuando ya no se escuche de la guerra de Ucrania y que haya muchos ucranianos que ya no hayan recibido apoyo? La ONU tiene un límite de años para ayudar a un país en guerra. Cuando se termina ese límite de años, ya dejan de dar fondos. Entonces, como la guerra en Irak sucedió en 2003 y estábamos ya en 2015, la ONU ya no ayudaba en absoluto a los iraquíes, entonces estaban absolutamente solos, no tenían apoyo de nadie, de nada, más que de las iglesias. Entonces el hecho de que llegara alguien a escucharlos y tratarlos de ayudar significó mucho para ellos. Y también quiero compartirles una frase que nos dijo una niña musulmana llamada Rim, en aquel entonces tenía 12 años, que después de un campamento de verano que tuvimos de convivencia, ella escribió esto. En la carta está lo de abajo en árabe y una media luna y una cruz juntos. Yo, una niña musulmana, confirmo que la religión cristiana es una religión de amor, de paz y de aceptación del otro. Y que, vuelvo a lo mismo, este tipo de historias de vida o de noticias no salen en los medios porque no son noticias, no venden, y nos venden lo que se hace viral. Y lo que se hace viral, pues muchas veces tiene que ver con la incitación a la enemistad, con la incitación a mensajes contrarios a los valores. Y estos mismos niños en algún verano también escribieron un manifiesto. Yo sé por ahí en alguno de sus documentos estos días, no sé si durante el encuentro o previamente leyeron un manifiesto. Estos niños de Siria y Líbano juntos, musulmanes y cristianos, escribieron esto a las personas que hacen la guerra, a todos aquellos que destruyen. Somos los niños de Siria y Líbano. Les pedimos que detengan las guerras porque queremos vivir la niñez que ustedes nos están robando. Queremos regresar a nuestro país, jugar en los campos de allá, despertarnos cada mañana con el canto de los pájaros, no con el ruido de los misiles. Queremos cazar mariposas, no ser cazados por las bombas. Queremos ver los hermosos paisajes de nuestro país, no niños muertos en las calles. Queremos oler las flores, no oler la sangre que inunda nuestras ciudades. Queremos reconstruir nuestro país mano a mano. Regrésenos los tiempos cuando en el pasado había paz, amistad y amor. Y en lo personal, para mí, la clave en la que me siento privilegiado y bendecido de vivir mi vida es más que en clave de trabajo, en clave de misión. Y creo que es la invitación que nos hace Jesús, que nos hace el Espíritu Santo, a vivir cada una de nuestras vidas, a levantarnos cada día y sea lo que sea que nos toque hacer, no verlo como un deber, como un trabajo, sino como una misión a la que Jesús nos envía. En lo personal me ha tocado vivir, como les decía, en Líbano con gente de muchas culturas. La foto de abajo a la derecha, el que está ahí sentado es el hermano Alejandro, que está en Belén, de quien les comenté la experiencia de lo que me compartía sobre la situación en Palestina.
En la parte de arriba estoy con mis papás en algún albergue que atienda a personas de la calle en Durango. Y la foto de arriba a la izquierda, que es muy icónica de Tijuana, que es el muro divisorio que llega hasta el mar. Es decir, que la gente ni siquiera nadando por el mar se pueda cruzar, aunque como quiera hay gente que lo intenta. Y en este sentido, pues encontrar en la convivencia con culturas y personas distintas una riqueza enorme, para mí ha sido muy valioso. El propiciar momentos de juego para que los niños que vienen huyendo de la guerra o de una situación difícil recuperen o sigan viviendo su infancia es vital. También en Líbano, pues propiciamos momentos de encuentro, de oración, de espiritualidad entre musulmanes y cristianos. Y esto pues me lleva a mí a preguntarme el sentido de la vida. Como ya les compartí, hace poco anduve por el desierto del sur de Estados Unidos, pero también pues me ha tocado estar en Alepo, donde había un mercado centenario, milenario, que terminó destruido por las guerras y que a mí me hacía preguntarme al caminar por ahí, ¿cómo es posible tanta destrucción, tanta muerte? Pero al mismo tiempo era un sentimiento encontrado con la esperanza y la vida que resurgía y que yo veía en la gente, su deseo de salir adelante. Entonces esta dualidad que siempre se encuentra en toda situación y la que me tocó vivir también al salir del Líbano, no sé si supieron de una explosión que hubo hace ya casi dos años. Bueno, yo terminé mi servicio o mi contrato para estar en Líbano en el 2020 y justamente el día que me tocó salir fue un día antes de la explosión. Obviamente esto nadie lo sabía o no estaba planeado por nadie porque fue un accidente por negligencia, pero fue un accidente. Y me tocó aterrizar aquí en México en el viaje transatlántico y descansar porque llegué de noche y amanecer con la noticia de que había sucedido esto. Claro que la primera que brincó, pegó el brinco fue mi mamá al preguntarse si ya había salido yo. Obviamente mi familia ya sabía, pero mucha gente no sabía que yo había salido del Líbano y muy preocupados me empezaron a preguntar, con decirles que el lugar en donde yo estaba o hubiera estado en ese momento de la explosión quedaba a 1 kilómetro de la explosión y la explosión provocó daños a 19 kilómetros de diámetro. El cuarto donde yo me estaba quedando terminó destruido, sin ventanas, la cama volteada, sin puertas, etc. Entonces, yo no sé qué hubiera pasado si mi vuelo hubiera salido 2 días después. No sé si seguiría aquí, si pudiera estar compartiendo esto. Entonces, siempre el sentido de la vida ha estado presente no solo en situaciones como estas, sino me parece que nos lo podemos preguntar casi cada día. Y en ese sentido, aquí en Tijuana, lo que buscamos con las personas jóvenes, adultos y los migrantes, pues es propiciar el sentido de comunidad, las tradiciones y claro, también la diversión, que las familias se encuentren y por supuesto la educación. Aquí estamos en Semana Santa dando clases de inglés en un albergue que recibe principalmente personas de Haití. Entonces, yo sé que el día de hoy ustedes ya van terminando este encuentro, pero estoy seguro que no es el final, sino apenas el inicio o más bien el impulso para continuar un camino que ya todos y todas los que estamos aquí llevamos. Y quisiera hacer unas preguntas que a lo mejor estas también las pueden anotar. No son preguntas de pregunta y respuesta, son preguntas que yo les llamo existenciales, es decir, que nos puede llevar toda la vida a respondernos y que cada día a lo mejor o pasando los años vamos a encontrar respuestas diferentes o más maduras o que van evolucionando. Y la primera es, ¿qué me apasiona en la vida?
¿cuáles son mis pasiones? Y les repito, si quieren anotarlas para que por ahí las tengan y las reflexionen en algún momento o las busquen responder. La segunda, y esta pregunta yo la hago sobre todo con jóvenes, porque a mí cuando me la hicieron, que yo tenía como 17 años, era un juego que sacas tarjetitas y vienen ahí muchas preguntas, y me acuerdo que a mí me salió esta. Si el día de hoy murieras, ¿cuál sería tu epitafio? El epitafio es la frase que se escribe en la lápida en un cementerio, que pues de cierta manera resume la vida de una persona. Yo me acuerdo que me impactó mucho esta pregunta porque en ese momento yo me acuerdo que me quedé en blanco, es decir, yo decía, si hoy me muero, mi paso por este mundo pasaría desapercibido. Es decir, siento que no he hecho nada suficientemente valioso para dejar un legado al mundo, a la gente, al planeta. Entonces pregúntate, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Por qué? Porque la muerte nos encuentra no solo en la vejez, sino en cualquier momento, y no es algo a lo que debamos de tener miedo, sino estar preparados y abrazar nuestra vida sabiendo que estamos de paso. ¿Por qué o por quién darías tu vida? Probablemente hace décadas o más de un siglo todavía se acostumbraba a dar la vida por un país, por la religión, por un partido político, por una persona. Tú pregúntate en tu vida por quién estarías dispuesto a darla, a entregarla, a ponerte en medio entre un grupo de soldados y un grupo de personas o ideales o institución a la que este grupo quisiera destruir. ¿Qué es tan importante como para que tu vida valga menos que eso, que es más grande que solo tu vida, que estarías dispuesto a entregarlo? Y más que preguntarte cuál es el sentido de tu vida, hace poco leía esta como cambio o como giro, es ¿cómo le sirvo yo a la vida? Porque preguntarme cuál es el sentido de la vida, pues es como ahí esperar que llegue una iluminación o irla descubriendo. Es más, pero preguntarme ¿cómo le sirvo yo a la vida? Me da a mí la responsabilidad y la iniciativa. Es como decir, Jesús, en ti confío. Bien bonita frase. Y hay que confiar en Jesús. Pero ¿por qué no le decimos, Jesús, que en mí confías? Y entonces ahí ya nos cae también la responsabilidad. Pues confiar en quien está afuera o quien no soy yo, así siendo Dios y Jesús, claro, es muy importante, y sobre todo de Dios la confianza nos puede animar y servir como base, pero no dejarlo todo de aquel lado, sino ponernos también nosotros la iniciativa de que Jesús confía en mí. No es solo que yo confíe en Él, sino es de ambos lados porque es una relación interpersonal, una relación de amistad. Y aquí vamos a escuchar de una persona en portugués a la que se le pregunta cuál es el sentido de la vida, que me parece muy interesante. Tem alguma pergunta mais fácil, não? Tá. O sentido da vida. Às vezes eu penso uma frase que eu escutei quando era muito garoto, assim, de um amigo falando: poxa, a vida é como carregar uma mensagem da criança que você foi um dia pro velho que você vai ser amanhã. E tentar não deixar essa mensagem se perder, se desfazer. Muitas vezes eu me pego perguntando isso, porque quando eu era criança eu pensava tantas coisas bonitas, assim, tão lindas. Nossa, eu quero um mundo sem mendigos, todo mundo feliz. E aí, coisas tão simples, assim, tão sutis, mas às vezes a gente perde isso, né? A vida faz a gente perder. Daqui a pouco a gente tá só trabalhando para poder comprar coisas e
e tá nem aí pro mendigo, nem olha, não ajuda ninguém. Aí você fala, cara, cadê aquela mensagem da criança, né? Talvez a vida, o sentido da vida seja não deixar essa mensagem da criança, sei lá, desaparecer. Entonces, ¿cuál es ese mensaje de nuestra infancia que no deberíamos dejar que desaparezca? Que debemos ayudarlo a madurar y a evolucionar, pero no dejarlo morir, no dejar que las situaciones de injusticia se vuelvan algo común o nos gane la indiferencia. Ante esto, ¿qué nos dice Jesús? Y quiero iluminar todo este momento con un pasaje bíblico que es la parábola del buen samaritano. Y es por eso que decidí titular este taller como ir al encuentro del otro. No esperar a que el otro venga a encontrarse conmigo a pedirme ayuda, sino ir al encuentro del otro, porque el otro muchas veces no va a venir a pedirme ayuda o a veces viene. Entonces, ¿cómo nos encontramos con otro que probablemente a lo mejor no es muy necesitado, pero simplemente es diferente a mí? Piensa diferente, siente diferente, tiene diferentes criterios. Y eso en nuestro inconsciente a veces se traduce como el enemigo. ¿Por qué? Porque es diferente. Y eso a veces se da no solo a nivel de criterios o personalidades, sino también de cuestión física, hasta de ropa. ¿Y por qué esta parábola es importante? Porque aquí es como donde oficialmente Jesús explica quién es el prójimo. Hacerse prójimo, no esperar a que venga. Al final, si recuerdan en la parábola, Jesús pregunta, ¿quién se hizo prójimo del que estaba tirado en el camino? La experiencia del otro como prójimo y de que se nos remuevan las entrañas. Hay un término en griego que habla sobre este concepto que viene en esta parábola, que es splagnizomai. En griego, ¿qué significa? Es decir, se compadeció, está en la traducción en español, pero a veces en nuestros idiomas no es suficiente una palabra para explicar lo que se quería decir en griego o sobre todo en hebreo o en arameo. Este concepto en griego, splagnizomai, es removerse las entrañas. Yo no sé qué sintieron ustedes al ver el video de los niños y la joven en el juzgado con el juez. Yo no sé qué sintieron ustedes al ver los policías golpeando a las personas cargando un féretro. Yo no sé qué sienten ustedes al ver una situación de injusticia en sus lugares, en sus familias. Bueno, eso que sienten, que le podemos llamar coraje, indignación, a veces odio, a veces resentimiento, lo que sea, a veces lo sentimos físicamente. Y a eso se refiere, es decir, cuando se nos remueven las entrañas ante una situación, no siempre negativa, a veces se nos remueven las entrañas de amor, en este caso de compasión, de misericordia, ante una situación de sufrimiento. Y esto pues se puede convertir en un camino de vida. No es solo una experiencia de un momento. Sería triste que terminando este encuentro internacional, que ha sido una experiencia muy agradable para todos, y que el día de mañana, lunes, volvamos a nuestras vidas como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque fue pues, un fin de semana agradable, conocí gente nueva, me divertí, aprendí, pero no me transformó en nada. Pues que al menos algo haya cambiado, que algo se mueva, dejarle al Espíritu Santo y darle la llave para que entre a nuestra vida y a nuestro corazón y que algo transforme. Con esto es fácil entender que nuestra capacidad de estremecernos y de vivir al otro como prójimo, de una manera que transforma nuestra vida entera, proviene de que Dios mismo se estremece
por nosotros y nos trata como prójimo. Dios mismo nos ama con esa intensidad, con esa pasión. Hay una leyenda parabíblica que no está en la Biblia, que dice que el buen samaritano es el no marido de la samaritana que se encuentra con Jesús en el pozo, aquella a la que Jesús llega y le pide agua y le dice, ¿por qué me pides tu agua si eres judío y yo soy samaritana, etcétera? Y Jesús le descubre, es decir, la lee y le dice que ha tenido 7 maridos y el que vive con el que vive no es su marido. Ella obviamente sale transformada y llena de alegría porque se da cuenta que es este profeta es el Mesías. Pero fíjense cómo él tal vez, este buen samaritano, tal vez tenía los prejuicios de un samaritano hacia los judíos, porque eran pueblos enemigos en aquel entonces o simplemente opuestos, de que ellos los odiaban. Pero se acordó el buen samaritano que ayuda a esa persona caída en el camino. Se acuerda que un rabino judío, aquel rabino judío del que su esposa o su mujer le platicó, cambió la vida de su mujer. Entonces, él decide también hacerlo. Y es esta la lógica. Si Jesús ya se ha encontrado con nosotros y ya, aunque sea poco o poco a poco, ha cambiado nuestra vida, pues esto nos mueve a decidir hacerlo también con los demás. Pero esto no lo podemos hacer solos. Nuestra fuerza de voluntad o libertad o inteligencia no es suficiente. Necesitamos tiempo con Dios, encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a liberar estructuras políticas o de guerra, sino esclavitudes del odio, del rencor, de la venganza. Y esto ninguna reunión de la ONU, ninguna ley, ningún reglamento lo puede lograr. Todos tenemos la capacidad de compadecernos porque nace del hecho de que Dios ya sintió lo mismo y lo puso en práctica con nosotros. El chiste o la idea es abrirnos a la experiencia interior de darnos cuenta, de experimentar que Dios así actúa con nosotros en lo individual. Y si actúa conmigo así, actúa también con aquel que yo considero mi enemigo o aquellos que la sociedad considera su enemigo. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene preferencias. Jesús ama a todos y el sol sale sobre buenos y malos. Entonces, algunas orientaciones para ir cerrando y si hay alguna pregunta o comentario también, aunque ahorita voy a pedirle a a 3 jóvenes de los que están aquí conectados que nos compartan su testimonio. ¿Cómo ayudar desde nuestras posibilidades y de acuerdo a sus necesidades? Es decir, hay gente que pregunta, pero es que no sé qué hacer, veo gente en la calle o veo migrantes o veo personas y no sé cómo acercarme o me da miedo, nunca he hablado con una persona diferente o desconocida y voy con mis hijos. Es decir, lo primero es acercarnos. Que la otra persona, sea como sea que se vea, es una persona como tú y como yo. Ser solidarios como sociedad y no solo esperar a que el gobierno o el superior, la superiora, el director, el maestro, nuestros papás hagan algo. Yo ser solidario y reunirme en este grupo, esta red que han construido, están construyendo ahora ustedes como jóvenes, es muy valiosa porque es una voz que se puede alzar con mayor fuerza a hacerlo de manera individual. Integrar una cultura diferente que llega a nuestros países y quitar los prejuicios. Realmente preguntémonos, ¿quién es un migrante? En el fondo, solo por moverse de un país y considerando que las fronteras pues es algo construido, es un constructo político social, son imaginarias. Cuando tú pasas, bueno, sí ves una barrera o una barda,
pero realmente la naturaleza no tiene fronteras. Y solo por no tener un papel acreditado, una persona se vuelve migrante, o peor todavía, como se les dice a muchos, ilegal, cuando ninguna persona es ilegal. El Papa Francisco, por ahí ustedes también ya leyeron en algún documento, nos pregunta, ¿a dónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites, nos envía a todos. ¿Por qué? Porque el evangelio no es para algunos, sino para todos. Y en ese todos van no solo los católicos, no solo los de nuestro movimiento juvenil, no solo las personas que nos caen bien, a las que queremos, sino todos. Y en ese sentido, pues busquemos alzar la voz por quien no la tiene. Por eso activistas y grupos o congregaciones que alzan la voz y dan un comunicado es muy valioso, porque no podemos quedarnos callados ante las injusticias. Tratar a los demás como nos trataríamos a nosotros mismos, haciendo alusión al evangelio. Dolernos como se dolería Jesús, que se dolía también de los malos. Y le recomiendo ahí una película de Jesús que se llama así tal cual, nomás Jesús, que está hecha en 1999, que a mí en lo personal es la que más me gusta de las películas que he visto de Jesús. Hay una escena en la que llegan un grupo rebelde a atacar a los romanos, sabiendo que los romanos eran los que oprimían al pueblo de aquel entonces. Y este grupo rebelde pues mata a uno o a varios de los soldados romanos, y en ese momento llega Jesús con sus discípulos, y él no se escandaliza, sino que se indigna y se entristece mucho. Y ya cuando se van los rebeldes, él se pone a llorar por el soldado romano. Esta imagen que nos sale en la Biblia es muy fuerte, es decir, muy contrastante, es decir, pues Jesús a lo mejor o nosotros, la tendencia es pues entristecernos por la gente que queremos y que muere. Pero ¿qué sentimos, por ejemplo, cuando se muere un secuestrador, un violador, cuando matan a un líder, a un tirano, a un político? ¿Qué hemos sentido hacia en nuestros países que vivimos situaciones difíciles hacia nuestros presidentes? ¿Cuáles son nuestros sentimientos? Preguntémonos si son los sentimientos de Jesús. Jesús, ante cualquier muerte injusta, se duele y llora. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante situaciones que no son normales en el mundo, pero que ya hemos normalizado? El Papa Francisco en el 2016, en su visita a México, regañó a los obispos, aunque no venga esto oficialmente en ningún lugar, porque les dijo lo siguiente: oigan, llegué aquí a México y veo en las calles un pueblo animado y creyente, y me grita ánimo, y están en valla por todas las calles. Eso por un lado, pero por el otro veo en el periódico estos niveles de violencia, de secuestro, veo el aborto aceptándose en los estados. ¿Qué están haciendo ustedes como obispos? ¿Cuál es su plan para que esto tenga una unidad? ¿Dónde está la fuerza de los católicos en México? No hubo respuesta de los obispos, no había ningún plan. Entonces, a partir de ahí se puso un proyecto global de pastoral precisamente en esta línea. Los jesuitas, la Compañía de Jesús, también hace poco, y lo pueden buscar así, lanzó un documento que se llama La postura de la Compañía de Jesús en México y Centroamérica ante las migraciones forzadas, y hace un análisis muy profundo e interesante sobre las causas estructurales de la migración, y da estos 7 elementos. Como les decía hace rato, ya no es solo la cuestión económica, sino está aquí también la cuestión ambiental, el narcotráfico, las reformas, la individualidad, etcétera. Y dan muchísimas propuestas a nivel gubernamental como congregación, una congregación que tiene mucho peso en este sentido,
y que ha buscado proponer cosas concretas. Tenía pensado este ejercicio, que es una rueda de la vida, un ejercicio como de cómo está nuestro equilibrio de vida. Me lo voy a pasar ahorita y al final, si hay tiempo, lo retomamos porque prefiero darle prioridad a lo que sigue ahorita después. Y este ejercicio también, que va en ese mismo línea de reflexionar sobre nuestro proyecto de vida. Vamos a dejar estos dos ejercicios pendientes. Porque quisiera en este momento pedirles a Emily y Michelle, que andan por ahí conectadas. Ellas son dos jóvenes venezolanas que viven aquí en México y que he querido invitarlas para que compartan algo de su experiencia, de su testimonio y también alguna invitación. Han estado conectadas, me parece que todo este rato. Entonces, si andan por ahí, les pediría por favor si quieren abrir su micrófono y compartir brevemente su experiencia personal. Nomás que no las puedo ver. Veo a Michelle. Si quieren, Michelle, adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, como ya comentaron, mi nombre es Michelle Torrealba. Yo soy de Puerto Ordaz, Venezuela, y tengo aquí en México un año. Y pues siempre me preguntan sobre por qué escogí venirme a México, por qué decidí salir de mi país y o cuál fue la motivación que te dio a salir. ¿Por quién te trajo a México? Y siempre que me preguntan esto, o sea, mi respuesta es Dios. Dios me trajo a México. Porque yo estuve 3 años intentando salir de mi país porque quería una mejor vida, quería un mejor futuro para mí y quería estudiar. Entonces busqué varias opciones, pero ninguna de estas opciones fue México. Pero el llegar aquí fue porque Dios me trajo, ¿no? Fue su propósito, porque siempre digo que nosotros nacemos con un propósito y en la vida lo vamos conociendo y debemos cumplir este propósito que Dios nos da. Yo tengo 21 años, empecé a estudiar en agosto del año pasado y sin duda alguna mi proceso y mi vida aquí en este país, he visto la gloria de Dios, porque la verdad, Dios ha sido muy especial conmigo. Siempre les digo a mis compañeros, sí decimos que Dios tiene hijos favoritos, porque yo soy una de sus hijas favoritas. Así como cada uno de nosotros somos hijos favoritos. Y Dios tiene propósitos especiales con cada uno de nosotros. Estaba viendo que hay muchas personas de Venezuela aquí. Me agrada mucho, me siento conmovida por eso, porque sé que estamos uniéndonos, hay una comunidad muy bonita que quiere hacer un cambio y me agrada que estén ustedes aquí escuchando esta plática, sensibilizándonos por lo que es migrar, porque no es fácil para ninguno de nosotros salir de lo que estamos acostumbrados a un país nuevo, a una vida nueva, a algo que no sabes qué te espera, pero cuando tienes una fe y una esperanza, sabes que Dios siempre va a estar contigo y que a pesar de todas las cosas, a donde te vayas, a donde te muevas, tu propósito siempre será cumplir con lo que Dios te ha dado. Tengo como un versículo de la Biblia que me gusta mucho, que Jesús dijo que nosotros venimos a servir y no a ser servidos. Y sé claramente que este proyecto que está es para sensibilizarnos sobre esto, ¿no? Que venimos a servir y no a ser servidos. Bueno, me agrada mucho. Gracias por permitirme hablar con ustedes este día. Espero que, así como yo estoy conmovida por estar aquí, porque Dios me ha dado la oportunidad, porque sé que mañana pasado Dios me ayudará a terminar de cumplir mis sueños, porque sé que es así. Ya el último momento, porque yo me vine en abril del año pasado, al último momento yo dije ya no voy a poder salir, son 3 años, ya no,
me voy a quedar aquí. Algo bueno haré aquí en mi país. Pero pues ese no fue el plan. Dios me dijo, usted se va porque así yo tengo algo preparado para ti. Y día a día me he dado cuenta que su plan sobrepasa mis expectativas, porque nosotros tenemos un plan, pero lo que él tiene para nosotros es inimaginable. Qué bueno que están aquí sensibilizándose por lo que está pasando en el mundo, porque es importante que sentamos lo que nuestros hermanos migrantes o de las guerras, todos estén pasando. Hace poco tuvimos la oportunidad, Emily y yo, de conocer a personas que son parte de una organización que son de Siria, Palestina, que también pues conocimos sus testimonios, su vida, cómo ha sido aquí en México. Muy bonito, la verdad, bueno, me gustó mucho, no sé si me gustó muchísimo y seguir trabajando en esto para apoyar a todos los que lo necesitan, porque necesitamos ser la voz de los que no pueden ser escuchados. Gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Gracias de veras por compartir, por tus palabras. Nos motivan a todos. Y como tú misma lo dijiste, con tu compañera Emily, que han estado trabajando, pues también, Emily, si nos puedes compartir tu testimonio, que pues están ustedes ahí colaborando también o viviendo una experiencia similar juntas. Adelante, Emily. Gracias. Ya. Ok, perdón, no podía desbloquear mi micrófono. ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Sí. Excelente. Bueno, mi nombre es Emily, como ya lo comentó el hermano, tengo 18 años, venezolana también, pero yo tengo 4 años viviendo en México, en Saltillo. Pues la verdad, ser migrante o haber salido de mi país no fue una cosa sencilla. Yo salí de Venezuela cuando tenía 13 años. Fue muy repentina mi salida de Venezuela. Sin embargo, como decía Michelle, Dios tiene a sus hijos favoritos y yo también considero que soy una de ellas, porque durante todo el proceso, o luego cuando llegó Michelle y yo la conocí, estudiamos en la Universidad La Salle las dos juntas aquí en Saltillo, y nos logramos conocer, veníamos de la misma ciudad de Venezuela, tenemos amigos en común en Venezuela y la verdad es que nunca nos topamos, pero fue muy bonito luego escuchar historias como las de ella, y Dios tuvo procesos con ella y fue muy lindo con ella, pero luego verlo conmigo y cómo fue su proceso de amor. Yo salí con mi familia completa, estoy con mi familia aquí en Saltillo, mis hermanos, mis padres, y la verdad es que ha sido un regalo que Dios nos ha dado, el poder salir como familia del lugar donde estábamos yéndonos. También, gracias a Dios, no salimos de mi país huyendo de él, sino porque Dios tenía planes más grandes para nosotros aquí en Saltillo. Y aunque obviamente el proceso o toda la situación en mi país de guerras y conflictos y marchas y el problema económico y social y político y todo lo que existía fue un catalizador importante para nuestra salida, nunca lo quisimos ver como estamos huyendo de nuestro país, sino Dios tiene planes más grandes para nosotros afuera. Cuando llegamos a México, la misma pregunta que a Michelle, ¿por qué a México? Específicamente porque yo antes de llegar a México viví en Estados Unidos 6 meses, y cuando me vine y decía, no, es que vengo de Texas, ¿por qué te viniste a México? Si estabas ya allá, pero desde que llegué definitivamente pienso y recuerdo y digo, Dios no pudo haber tenido planes más grandes. En México encontré a una comunidad en mi iglesia, yo soy cristiana desde nacimiento, y en mi iglesia encontré a un grupo de personas que fueron un lugar seguro para expresarme, un lugar seguro para decir cómo me sentía en ese momento, un lugar seguro para, no sé, si no era mi familia, mi iglesia se convirtió en mi segunda familia.
Ahí en las fotos que puso el hermano aparecía yo en una pantalla. Desde que llegué me involucré en el servicio de mi iglesia, trabajo ahorita con niños de preparatoria o bachillerato, no sé cómo lo conocen en sus países, y con niños de primaria. Les comparto acerca de las verdades bíblicas y cómo ellos lo pueden poner en práctica fácilmente en sus vidas, y creo que es algo que me ha llenado demasiado. Yo, la verdad, no sabía muy bien de qué iba a estar esta plática. Me comentó el hermano que iban a haber varios personas de distintos países y como que en mi mente asumí que algunos estaban pasando tal vez también por procesos migratorios o ayudaban en esto. Y yo hice una lista de 3 cosas que hicieron exitosos mi proceso de migración y me gustaría compartirlo con ustedes. No solamente si tú estás pasando por un proceso migratorio, que te sirva, pero si ayudas a personas en procesos migratorios para que tú también puedas ayudarlos a ellos a tener un proceso exitoso. La primera en mi caso fue aprender, y eso fue como al año y medio, de tener un desapego emocional de mi país natal. Si tal vez ustedes están ahí, me están escuchando, pueden decir, ella no tiene el acento, no sé dónde viene. Yo me acuerdo que cuando llegué, de hecho, yo viví en McAllen, Texas, y hay demasiados mexicanos en McAllen, Texas. Fue mi primer día de la escuela y regresé con acento mexicano. Así de rápido. Yo perdí mi acento muy rápido. Y me acuerdo que por un año y medio eso era un delirio para mí, porque la gente llegaba y me decía, ay, pero tú no hablas como tu familia, ay, pero no pareces de Venezuela. Y eso me dolía muchísimo. Y me daba cuenta, o logré darme cuenta, que eso era lo que retrasaba mi adaptación al lugar donde Dios me había traído. Y ahorita es como que, pues sí, ¿cuál es el problema? No hablo como mi familia o perdí el acento súper rápido, no hay nada de malo en eso, y yo aprendí a tener este desapego emocional. Sí, amo mi país y amo haber nacido ahí, me enorgullezco de eso, pero amo el país en el que estoy. Y cada día busco razones nuevas para enamorarme del país al que Dios me trajo. Entonces, si tú estás en un proceso migratorio, te invito a que busques enamorarte del país en el que estás. Y si ayudas a otras personas, muéstrale cosas de tu país que tú sientes que lo hacen grande. Siéntete orgulloso de vivir aquí, de estar aquí, de haber llegado aquí, porque es como que, wow, llegué a un excelente lugar para rehacer mi vida. La segunda cosa es tener un lugar seguro en el que puedes ser 100% tú y expresar tus sentimientos, pensamientos y emociones. Les comenté que para mí esa fue mi iglesia y obviamente mi familia, pero mi iglesia y mis amigos fueron un lugar seguro. Entonces, busca uno o sé tú el lugar seguro de alguien más. Que las demás personas contigo se puedan sentir vulnerables, abiertas a compartir sus experiencias y sus emociones. Y número 3, y es la fundamental para mí, y creo que para ustedes también, porque compartimos las mismas convicciones y creemos en el mismo Dios, es que Dios fue para mí y sigue siendo para mí mi única roca, mi centro, mi lugar de esperanza y prosperidad. Cuando llegamos a México, vivimos 8 meses al mínimo. Mi papá trabajaba en la iglesia de manera voluntaria, mi mamá era la única que trabajaba en la casa y le pagaban 800 pesos para la semana y somos 5 en mi familia. Si vives en México, vivíamos en una casa rentada, amueblada, estudiábamos la secundaria. Dios hizo milagros con 800 pesos nada más. Y Dios se convirtió en nuestro centro de prosperidad, de esperanza, de, ok, si está siendo difícil, ok, si es un país diferente, con personas diferentes, con culturas diferentes, pero Dios fue nuestro centro, fue nuestra roca. Entonces, te invito a que si estás viviendo este proceso, aférrate a Dios. Y si estás ayudando a otras personas, preséntales a Dios, porque es el único que durante todo este proceso a veces te vas a sentir solo, a veces vas a sentir que quieres regresar al país de donde vienes porque allá te iba mejor o lo que sea. Dios es el único que te da paz, que te da tranquilidad y, como decía Michelle, te muestra ese propósito al que tienes que alcanzar y es en el lugar en el que Él te tiene. Entonces, pues eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Emily. De verdad, gracias, Michelle y Emily. Quisiéramos seguirlas escuchando porque, bueno, yo en lo personal he también sentido la emoción y la motivación de lo que nos han compartido. Gracias por su testimonio. Y seguramente aquí pues hay muchos más testimonios que compartir. Yo había invitado también a
un voluntario brasileño que estuvo en Fratelli, que compartiera igual su testimonio, pero no pudo estar. Entonces, quisiera que termináramos y aquí sí, a manera de participar, aunque se va a escuchar todo viciado o nos vamos a empalmar los micrófonos, a que todas abriéramos nuestros micrófonos y termináramos con estas últimas 2 diapositivas a manera de unidad y de terminar en la esperanza ante esto, a lo que, como Emily y Michelle decían, Jesús nos llama. Es un manifiesto por la paz de una persona llamada Pierre. Que la podamos decir todos juntos, aunque se escuche en diferentes momentos. Adelante. Yo continuaría creyendo, incluso si todo el mundo pierde esperanza. Yo continuaría amando, incluso si los otros no odian. Yo continuaría construyendo y otros destruyendo. Yo continuaría hablando de paz, incluso en medio de una guerra. Yo continuaría iluminando, incluso en medio de la oscuridad. Yo continuaría sembrando, incluso si los otros sean la cosecha. Y yo continuaría gritando, incluso si los otros se callan. Yo dibujaría sonrisas en rostros con lágrimas. Y yo aportaría alivio cuando se vea dolor. Y yo ofrecería motivos de alegría donde no hay más que tristeza. Y yo invitaría a caminar aquel que detenerse. Yo extendería los brazos que ellos estén agotados. Amén. Amén. De mi parte, muchísimas gracias a todas, a todos por haber estado aquí presentes. Gracias por la invitación y pues sigamos yendo al encuentro de los demás, de las personas que necesitan de nuestra compañía, que necesitan que les presentemos a Dios. Yo en lo personal comparto algunos de los materiales o reflexiones o clases o actividades que vamos haciendo en alguna de estas redes sociales, por si a alguien le interesa continuar ahí en contacto. Con mucho gusto estamos en contacto con mi correo electrónico. Si alguien tiene alguna duda o algún material o esta misma presentación, con mucho gusto se las puedo pasar. En este momento, entonces, no sé si nos quede tiempo todavía para alguna pregunta, comentario. Ya me pasé un poquito de lo que me habían pedido, una disculpa. Entonces, ustedes díganme qué sigue. Bueno, Andrés, de verdad que súper agradecidas, ¿no? Todos yo creo que hemos estado así como muy súper atentos a tu testimonio de vida, ¿no? Esa experiencia de fe, tantas historias que nos impactan y realmente nos llegan al corazón. Yo creo que todos quedamos con ganas de más, ¿no? Y sobre todo de entrar hacia un diálogo, pero el tiempo se nos viene encima.